Buenos días. En primer lugar, agradecer a la Universidad Mexicana de Educación a Distancia la posibilidad de compartir con ustedes todo esto y un especial reconocimiento a los rectores excelentísimos y magníficos doctores del Instituto Mexicano de Victimología y de la Sociedad de Estudios Internacionales, que son los que han permitido mi participación con todos ustedes. Mm, Dicen los anglosajones que la mejor manera de iniciar una presentación es contar dos chistes. Yo, si me lo permiten, en la línea más hispánica, es recordar con dos citas. La primera es de Saussure, que decía ya que la policía presenta la doble originalidad de ser la más antigua institución de protección social y la principal forma de expresión de la autoridad. Con ello quieren reconocer ni más ni menos que en todo momento se ha producido siempre una institución, un organismo que es la que se dedicaba precisamente a proteger a los más desfavorecidos y a la vez representar a la autoridad. Y por otro lado, es otra cita de Honoré de Balzac, donde él decía que los gobiernos pasan, las sociedades mueren, más la policía es eterna. En este sentido, significa que cualquiera que sea la forma de gobierno o la institución que lo represente, siempre va a haber a la policía, que es la que va a mantener concretamente la propia supervivencia de esa institución. Precisamente, perdón, hay dos corrientes tradicionales, de las que luego hablaremos un poco más tarde, que es la sostenida concretamente de carácter idealista, que establece que el hombre, por el mero hecho de ser hombre, tiene una serie de derechos, que son los llamados derechos humanos. Eso da lugar a la corriente del Liber Naturalis. Y por otro lado existe otra de carácter empirista, en virtud de la cual lo que se está produciendo es ni más ni menos que el Estado es el que va a legitimar la participación en esas instituciones. Realmente en las participaciones es que el ciudadano solamente puede ejercer aquellos derechos que le reconoce el propio Estado, ya que de otra manera no los podría ejercitar. Los puede tener en potencia, pero si no se le reconocen, pues no va a poder actualizarlos. Dentro de ello, significan realmente, ahí se van realizando las diferentes funciones policiales a lo largo de todos los países y con todas las distintas organizaciones, sea cual sea el nombre que adquieran. Las más tradicionales son aquellas que son las que tienen concretamente de investigación o de policía judicial, que es la que se llaman, que es la que se ocupan realmente de los delitos comunes. Otras que son de prevención, que para muchos es la principal función de la policía, que abarca concretamente el patrullaje selectivo, otros contactos ciudadanos, la anticipación al delito. Pero luego está la seguridad ciudadana, que son los llamados los patrulleros, que son los que se mueven por las distintas zonas de la ciudad y que van a adoptar distintas modalidades, a pie, en bicicleta, en moto, etcétera, etcétera. Pero también necesita la policía una serie de mecanismos de reacción, como son realmente cuando se produce algún tipo de alteraciones, de contingencias o de algún tipo de problemas que necesita que sea solucionado mediante la respuesta adecuada que permita devolver la tranquilidad a los ciudadanos. Hay otras que son de protección y custodia de personas o de bienes a través de escoltas, la vigilancia, los puestos, etcétera, etcétera. Un tema a destacar y cada día más es la participación de la llamada policía científica o criminalística en algunos sitios, la peritación forense, que es la tecnología aplicada a la investigación criminal, que son los auténticos especialistas. Luego hay otra de las labores ahora donde más ha destacado fundamentalmente en esta etapa de crisis, que es concretamente las labores asistenciales y de cooperación en caso de accidentes, de calamidades, de epidemias, porque suelen ser normalmente los policías los primeros en llegar al lugar donde se ha producido y donde más realmente donde se actúa. Suelen compatibilizar sus actuaciones con protección civil, pero también detrás no puede funcionar nada si no hay una buena planificación, una logística, una inteligencia que permita adecuar las realidades a los momentos especiales que en cada momento se van produciendo.
Hay otras administrativas, como son la de documentación, lo de tramitación de todos los documentos que se requieren, tanto para nacionales como para foráneos, la recepción de denuncias. Y hay unas importantes y que se han puesto de relieve mucho en esta etapa de crisis sanitaria, como son las informativas. Estas informativas, tanto al ciudadano como a otras instituciones, y a través de la oficina de prensa como de atención al ciudadano. A mí, permítame que les dé un dato de la Policía Nacional de España, que se ha convertido en uno de los perfiles policiales más seguidos en el mundo, en la red TikTok, al alcanzar 1 millón de seguidores en poco más de un año de que se estrenó. Realmente, si se dan cuenta, tienen más de 3.600.000 seguidores en Twitter, 1 millón en Facebook, 691.000 en Instagram, más de 1 millón en TikTok y 105.000 en YouTube. Estos son datos de finales del mes de febrero. También consiste en otra serie de funciones, son las de mediación en entendentes, sobre todo para la resolución extrajudicial de los problemas. Esto necesita un reconocimiento legal y también judicial para que tenga eficacia. Hay otras que son funciones de especialización, que son asesoramiento, porque realmente con la complejidad y con la criminalidad que se está haciendo cada vez más tecnificada, necesita auténticos especialistas que asesoren tanto en la prevención como en la resolución de los problemas. Luego hay otras medidas que son de formación, que son tanto de carácter interno, con programas formativos y de actualización, como dirigidos al exterior, como otra de las formas de la prevención de la actividad delictiva. Y pueden ser en universidades, en empresas y sobre todo en técnicas. La cooperación internacional se ha puesto de relieve que un problema global debe ser resuelto también de una manera global, para lo cual lo que se precisa es que se haya universalizado la delincuencia y la criminalidad, sobre todo de carácter organizado y transnacional, que requiere a su vez que existan unos organismos policiales de cooperación que puedan dar respuesta. Otras que son de control, concretamente de las entradas o de las salidas del territorio nacional, a través o vigilancia de aduanas, las ordenanzas municipales, y una última, y no por ello la más importante, ya que se ejerce en muchos países por parte de todas las policías, es concretamente la vigilancia del tránsito, que tiene una doble actuación, que bien se actúe en un territorio concreto mediante cuerpos especializados que son los que se dedican a esta cuestión de tráfico. Precisamente, si nos damos cuenta que en esta etapa de crisis del COVID se ha visto que ha habido muchas recomendaciones a la vez que eran imposiciones a autoridades sanitarias. Y por ello las autoridades gubernativas, la policía en este caso, ha ido modificando ni más ni menos su propia actuación en el sentido de obligar o vigilar el cumplimiento de las restricciones establecidas sobre los cierres perimetrales, la limitación a transitar por las calles, a limitar el número de asistencia a las reuniones o a desplazarse fuera de la comunidad o del país. Y además como la obligatoriedad de portar mascarillas o mantener la distancia de seguridad, etcétera, etcétera. Para lo vez ha sido preciso ajustarse a esa nueva realidad. Ahora bien, dar una pincelada un poco teórica. Si nos encontramos ahora mismo que vivimos en la llamada sociedad de bienestar, pero entendida en su concepto más de derecho original, lo que decía Beth Berige, concretamente. ¿Pero por qué? Porque nuestra sociedad es parcialmente integrada, en palabras de Szabo, como tienen usted ahí. Estamos incurso en una sociedad de mercado, según Taylor y O'Malley. Nos encontramos enfrentados a riesgos derivados de sus propias tensiones y hay una excesiva, sobre todo en algunos países, dependencia de la sociedad de la información, como decía, sobre todo Machun y especialmente Masuda, lo cual ha llevado a decir por parte de Bauman que ahora mismo nos encontramos en una sociedad de la incertidumbre. Sabemos que va a pasar una cuestión, una crisis, un problema, una eventualidad, pero no sabemos cuándo. ¿Por qué? Porque ahora mismo ya nos encontramos más allá de lo que decía en su momento Kant, cuando señalaba que la inteligencia de un individuo se mide por la cantidad de incertidumbre que es capaz de soportar. Y de ahí ya pasamos directamente a ese tipo de sociedad que tenemos ahora, que es la sociedad del riesgo, en la cual estamos en permanente tensión frente a las distintas eventualidades en cualquier sitio del país,
perdón, del mundo que nos pueden afectar. Y por qué no ya realmente dentro de las redes sociales ahora mismo, en esa sociedad de la inteligencia artificial que cada vez llegamos más, que necesitamos hacer una sociedad más inteligente en todos los sentidos. Pero si se dan cuenta, la sociedad actual es tremendamente poliédrica, en el sentido que tiene multitud de factores y en todo lo que ha desencadenado una crisis es de tipo holístico, que abarca multitud de facetas. Y lo que es más importante, con palabras otra vez de Bauman, en el sentido ya más avanzado de que su sociedad, su concepto de sociedad líquida, acá actualmente tenemos un entorno en el cual no tenemos certezas, es muy fluctuante, es dependiente, nos encontramos sometidos a esas crisis y esto nos lleva otra vez a Heráclito, donde él ya hablaba que en su momento, con esa famosa frase que nunca te bañarás dos veces en el mismo río, en el sentido de los fluidos, el famoso Pantarrey, que todo cambia y que nada es. Ya modernamente se está hablando mucho de los entornos buca, ya saben ustedes, volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad, y la sociedad, concretamente, y en ahí la policía como institución, debe ser capaz de anticipar los problemas, debe entender las consecuencias de los mismos y prepararse para combatir los desafíos y las realidades alternativas. Ahora bien, si dan ustedes cuenta, en, siempre hay las dos corrientes que hablábamos anteriormente y que voy a dar una ligera pincelada. Ya concretamente, en esa ya Aristóteles nos decía directamente cuando hablaba de su ética a Nicómaco que qué bueno puede verse cuando en los viajes lejanos con familiares y amigos todo hombre para el hombre, o bien la aportación ya de Platón en su República, o directamente con Rousseau y su contrato social en la definición del Lebos Sauvage, donde el hombre es bueno por naturaleza y es la sociedad la que les hace mal, que es lo que ha dado lugar a esa corriente que les comentaba ya antes de los derechos humanos o el jus naturalis. Pero luego, en la otra corriente, la pesimista, la empírica, de carácter reglamentarista, es fundamentalmente sostenida por Hobbes, cuando ya hablaba de el Homo hominis lupus, o para Hume y todo el empirismo inglés, pues, donde el hombre es el mayor enemigo del hombre, y ya Maquiavelo anteriormente ya había anticipado que era mucho más seguro ser temido que ser amado. Concretamente es lo que da lugar a la corriente estatalista, donde se aplica por encima de todo el reglamento. Pero en función de, hay que ver esta aplicación realmente a la policía, y para lo cual nos vamos a retrotraer un poquito más ya al siglo XVIII, donde ya se nos decía en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en la primera Constitución francesa de 1791, que la garantía de los derechos del hombre y del ciudadano necesita una fuerza pública, y esta fuerza se constituye tanto para el beneficio de todos y no para la utilidad particular de aquellos que la tienen a cargo. Es la policía profesional, independiente y al servicio de los ciudadanos, lo cual no siempre ni en todos los sitios se produce. La seguridad como tal es un concepto que, bueno, es bastante polisémico y depende de cuál es el adjetivo que le apliquemos detrás, pero realmente nos quedamos con la definición que daba Montesquieu en el sentido de que esa seguridad es el derecho a hacer lo que las leyes permitan. ¿Y cuál es la más importancia? Pues aquí vamos a definirlo en un concepto amplio como conjunto de actividades dirigidas a la protección de los derechos y libertades de las personas, de sus bienes y a la preservación y mantenimiento de la tranquilidad y el orden realmente social y ciudadano. Volviendo otra vez a la propia conceptualización, tenemos que realmente puede haber multitud de seguridades. La seguridad, como puede ser en un momento determinado interior, exterior, nacional, internacional, objetiva, subjetiva, civil o militar, etcétera, etcétera. No les quiero aburrir con esto, porque estoy seguro de que lo conocen perfectamente. No obstante, al final aparece un cuadro explicativo con todos los distintos modelos que pueden aplicarse dentro de, perdón, los distintos adjetivos que pueden aplicarse detrás del concepto de seguridad. Realmente, pues, para aplicar esas corrientes, esas actuaciones a la sociedad en cada momento existe lo que se ha llamado un modelo policial.
¿Cuál es el que se aplica? Pues es como derivación del modelo legislativo y que no obedece ni más ni menos que a la aplicabilidad dentro del concepto de seguridad de cuál es la política del gobierno de turno en un momento determinado en esa materia. Y lo podemos definir realmente como ese conjunto de normas, de derechos y deberes al que debe ajustar la actuación, la actividad y la función los cuerpos encargados de cumplir la ley. Pero también debe incluir una serie de derechos y deberes para los que lo aplican. Realmente, aquí en este concepto se ha venido hablando tradicionalmente de distintos modelos. Hay algunos que son los centralizados, que son donde existe una policía nada más que fuerte, que son europeos y sobre todo de América Latina derivado del Código Napoleónico, otros centralizados que son de carácter metropolitano, que son anglosajón, contienen multitud de pequeñas policías, otros que existen son mixtos, que aglutinan a los dos, pero donde prima sobre todo la coordinación, pero no obstante también hay otra clasificación que los divide en que son directamente aquellos modelos policiales de carácter puramente civil, que son, pues pueden ser los del norte de Europa, otros que son de corte militar, mayoritariamente en África, y hay otro de tipo mixto, como puede ser Italia o España, que un poco realmente comprende los dos. Una pincelada sobre el modelo de Wilson que se sigue aplicando a pesar de su antigüedad, y pensemos que Wilson esto lo planificó en 1968, concretamente sobre sus tres tipos de modelos. Hay uno de vigilancia, que es el tradicional, el que se utiliza el control de orden público, donde hay una organización que está muy centralizada. Hay gran discrecionalidad de los agentes y hay poco control por los superiores, donde los delitos menores no importan, solo importan los delitos graves o los que son contra la vida. Luego hay otro que es el modelo legalista, que es el de tolerancia cero, que se ha venido a decir, donde hay poca discrecionalidad y una estructura centralizada, hay muchos arrestos por delitos menores y hay poca iniciativa de los agentes, donde se cumplen las órdenes y hay funciones especializadas para los diferentes tipos de delitos. Y el último está los modelos policiales que están orientados a la dispensa de servicios, lo que se entiende la policía como servicio público, que es lo que se viene a decir como los modelos comunitarios. Dentro de esos modelos comunitarios, pues hay que dar sobre todo satisfacción a la comunidad y buscar contacto con la misma y mantener en relación de tal manera que se solucionan los problemas cuando se trabaja conjuntamente con ella. Hay otros modelos según para solamente enunciarlos, hay unos que están centrados en la oferta, en virtud de las cuales es el propio Estado el que, pensando cuáles son las necesidades de la sociedad, hace una oferta precisamente de servicios policiales. Hay otros que están centrados en la demanda, en la cual se atiende especialmente a cuáles son las peticiones y lo que la sociedad reclama a las fuerzas policiales, es lo que viene a recoger el lema de muchas policías de servir y proteger, y es lo que ha dado lugar a esa policía comunitaria. Y hay otros que están centrados en las tareas, fundamentalmente van haciendo funciones y que suelen estar en coordinación con los de la demanda. Por hablar de experiencias internacionales, hablar de ese modelo profesional que fue implementado en la ciudad de Berkeley, concretamente por el jefe August Vollmer, que intentaba acabar con la intromisión política en las cuestiones profesionales de la policía. Pero lo que ocasionó fue que la policía era tan profesional que se aisló directamente tanto de la sociedad como de los políticos, de tal manera que se enfrentaba a ella sola y que originó bastantes conflictos en su funcionamiento. Después, la famosa experiencia de lo que es el sistema de tolerancia cero implementado en Nueva York tanto por el alcalde Giuliani como por el comisionado Brayton, donde se pensaba fundamentalmente que si atacamos al delito menor y se le juzga rápidamente, no hay posibilidad, reducimos la probabilidad de que ocurran delitos mayores. Hay otro que es la inteligencia, el uso de la tecnología, sobre todo las funciones policiales, que es lo que están llevando, y que es el Intelligent Lead Policing. Se aplicó también en País de Gales, donde se quería establecer los criterios de manager
privado y utilizar masivamente la tecnología para establecer concretamente las funciones policiales. Realmente cada vez ha habido más, sobre todo en esta etapa de crisis de COVID, de la participación de la seguridad privada y que se está llevando concretamente a una colaboración y coparticipación en muchas de las funciones, al igual que los particulares. Ello ha dado lugar, fundamentalmente y para resumir, en la conceptualización de unos modelos que están de carácter preventivo frente a otros de carácter tradicional. Y en virtud de ello, pues bueno, aludiremos a ellos. No obstante, los modelos se pueden clasificar, como verán ustedes aquí por distintas categorías y establecer en virtud de ellos para llegar fundamentalmente a la definición de unos perfiles que son los que nos van a permitir, ni más ni menos, ver cuáles son los puntos críticos y las posibilidades y realmente y cuáles son las propuestas que se pueden formular para mejorar el servicio de prestación. Un pequeño esquema sobre la actuación de la policía comunitaria siguiendo el modelo de Prohanovich, que es con carácter fundamentalmente un mismo agente patrulla y trabaja en una misma zona, con carácter permanente, desde un lugar, pero que está descentralizado. Trabaja siempre en colaboración proactiva con los ciudadanos para descubrir y resolver los problemas de esa comunidad. Las grandes características son su carácter democrático, su orientación fundamentalmente preventiva como función natural. Al descentralizar la policía, la aproxima más al ciudadano y se atomiza en distritos, zonas, distritos, etcétera, etcétera. Pero ello no significa que no exista un método flexible en cuanto a su actuación y que permita adecuarlos en su polivalencia a distintas funciones a distintas horas. Es realmente un funcionamiento que tiene una especie de contrato firmado, un compromiso con la policía y la comunidad para prestar los servicios policiales. Y se tratan a los ciudadanos con igualdad y respeto, se mantiene el nivel alcanzado en el ejercicio de derechos y libertades y servir y proteger a la comunidad. Por otro lado, la policía tradicional pues, es un concepto más de vigilancia, más legalista, reglamentista. Lo que importa es mantener el orden público con mucha disciplina y mucha centralización. Se realiza el servicio que se considera adecuado por el propio Estado y más allá de lo que los ciudadanos pidan de él. Es un modelo más original y es que viene representado sobre todo por cuál es la orientación política que lleva el gobierno de turno. Como modelos, como verán ustedes aquí en este cuadro, se pueden ver cuando se comparan con las grandes funciones, sobre qué es la policía, que cuáles son las funciones más importantes que realizan en la aplicación de la ley, mientras que la comunitaria son miembros de la comunidad. Pero para no hacerlo muy largo, realmente la diferencia entre la tradicional es que es una policía reactiva, mientras que la comunitaria es una policía proactiva. Un tema importante es, se actúa, ¿qué se preocupa la policía? Fundamentalmente de los incidentes en la tradicional, mientras que la comunitaria se ocupan de todos los problemas y las preocupaciones ciudadanas. ¿Por qué? Pues porque en la tradicional se actúa sobre las variables de los delitos, mientras que en la comunitaria se actúa sobre los autores. De tal manera que tenemos que las líneas maestras de la organización en la policía tradicional son la centralización, la especialización y la generalidad espacial, mientras que en la comunitaria están los órganos descentralizados, sirven para varias cosas, son polivalentes, tienen una territorialidad fija y se caracterizan sobre todo por la coordinación. Más concretamente, en estos tiempos del COVID se nos ha exigido una serie de actuaciones que han ido más allá, que se han sido de carácter extraordinario, como han sido, pues como les decía antes, la exigencia de cumplimiento de las órdenes de restricción de la circulación, el cooperar con autoridades sanitarias, el traslado de los enfermos, la desinfección de residencias y locales, la vigilancia de las medidas de distancia social, la vigilancia de las medidas de portación de mascarillas, la limitación, etcétera, etcétera. Y algo importante ha sido la custodia
y protección de las vacunas, entre otras, sobre todo. Pero esto se ha realizado, estas misiones de carácter extraordinario, y se ha puesto de relieve concretamente ante el elevado número de muertos y contagiados que se han producido entre las fuerzas policiales en todos los países, sobre todo en las etapas más duras, y porque se realizaba sin debilitar la vigilancia y protección de la seguridad ciudadana. Y algo que es muy importante ha sido que se ha considerado que realmente es la policía comunitaria es la más adecuada, vistas sus características, para dar respuesta a las situaciones de crisis, y no solo de crisis. Pero como es muy difícil de llevar a la práctica de carácter puro, realmente lo que se está utilizando en casi todos los países son modelos policiales de tipo mixto, aunque con mayor preponderancia de los valores comunitarios dentro de ellos. Precisamente ¿por qué? Porque la policía comunitaria viene actuando como una policía integral, donde prima por encima de todo, vean ustedes ahí, el acercamiento al ciudadano, donde en una interacción permanente de la policía con la comunidad, a través de la descentralización de los servicios, lo cual no tienen que ir y se olvida el mensaje, si usted necesita algo nos llama y nosotros acudimos, sino que directamente se intenta anticipar a la actuación de la criminalidad. Hay una preocupación y una atención por los incidentes de la comunidad y se viene realizando sobre todo por medio de una presencia policial activa. No es el sentido de una mera presencia que está allí, si me requieren actúo y si no permanezco en el lugar que me han asignado. Esto da lugar a que tanto los policías comunitarios deben tener una serie de actitud, debe ser voluntario, tiene que tener entusiasmo, ilusión, entrega, tiene que tener conciencia de que es un servicio público y está al servicio del ciudadano, pero a su vez también tiene capacidad de liderazgo y responsabilidad, siendo de destacar por encima de todo lo que es la cooperación. Pero ahora bien, las aptitudes no podrían funcionar si esos policías comunitarios no tuviesen una serie de aptitudes, como deben ser para el tema de la mediación, que en ocasiones se establece como una función prioritaria, otra vez para comunicación interpersonal. Hay que tener una visión policial de cuáles son los problemas sociales. No hay que ser ni un bonachón, ni hay que ser, por el otro lado, un dogmático. Hay que tener capacidad de resolución de los problemas, hay que adoptar medidas precisamente para resolver esos problemas, y algo que es muy importante, porque muchos colectivos los demandan, sobre todo de tercera edad, hay que tener una gran capacidad de escucha. ¿Por qué? Pues porque se está integrado realmente en equipos multisectoriales de trabajo y multidisciplinares. Y sobre todo, lo que prevalece es el servicio a la comunidad. ¿Pero por qué no es una policía? Pues miren ustedes, la policía comunitaria no es una técnica, es un estilo policial nuevo. No son relaciones públicas, sino es una forma próxima de actuar. No es que esté en contra de la tecnología, sino que solo la utiliza para mejorar la calidad del servicio. No es que sea blanda o tolerante con el delito, sino es que hace una prevención real, con lo cual disminuye eso. No es tan espectacular, en el sentido, la labor es callada, continua, permanente. Hay un éxito cuando se previenen delitos, no cuando se detiene a los culpables. No es paternalista, es igualitaria en el trato a todos los ciudadanos, con independencia de cuál sea su género, capacidad económica, lugar de residencia, etcétera, etcétera. No son un grupo dentro del colectivo, mira estos son los preventivos. No, no, no. Por el contrario, lo que son fundamentalmente, es una filosofía que debe abarcar toda la organización. Y tampoco es una mera imagen, sino es un servicio a la comunidad. En cambio, sí es esa filosofía de trabajo. Y realmente lo que forma parte de la parte comunitaria es del ciclo de seguridad, en su vertiente preventiva, antes de pasar a la reacción. Y sobre todo es la mejor representación de esa nueva cultura de seguridad. Es la mejor respuesta a los problemas de la sociedad actual y, sobre todo, lo que intenta es coadyuvar a mejorar la calidad de vida. ¿Por qué? Porque si disminuimos la inseguridad, tanto de la personal objetiva o la subjetiva, lo que podemos conseguir es que no solo aumente la calidad de vida, sino que haya mayor satisfacción por parte de los ciudadanos.
¿Qué personas es necesario para cumplimentar esto? Pues hay que ser personas que sepan qué es lo que tienen que hacer, pero que lo quieran hacer, o sea, que estén motivadas, personas que estén formadas y que sepan realmente cómo hacerlo. Y hay personas que tienen que estar habilitadas, o sea, que puedan hacerlo, que no lleguen y se encuentren con una indefensión en su actuación. Hay personas que confirmen que hacen lo que deben, personas que tienen que integrarse y sobre todo que tengan recursos. Pero lo más importante es que esto no funciona si no hay un apoyo político. Sobre el soporte teórico les remito a algunos de los libros. En Latinoamérica, hacer una referencia sobre todo a la definición de Fruling cuando habló de los factores originarios del proceso de reforma policial en la región, que fue el incremento de los procesos de democratización, pero a la vez también el incremento de los delitos y las transformaciones del Estado. Y en este proceso de reforma es donde se encuentra fundamentalmente la policía comunitaria, que es una respuesta a las demandas del cambio institucional para que se destierren los desencuentros policiales y se encuentren espacios de acercamiento a las comunidades. En la actualidad se han venido utilizando. ¿Cuál es la policía adecuada? Como les comentaba antes, son las respuestas globales a los problemas globales y a la solución que tiene que ser la globalización de la pandemia debe ser respondida realmente en tiempos de, en términos de policía comunitaria, por ser ese modelo más apropiado, aunque como les comentaba también debe ser un modelo mixto, ya que como decía la Carta de Rotterdam, la policía debe adaptar su profesionalismo, su calidad de servicio y debe cumplir las responsabilidades legales a las necesidades de una población en constante cambio, de tal manera que no haya ningún tipo de discriminación por esos motivos como eran por su origen étnico, religioso, cultural o su nacionalidad. Y nosotros añadimos su salud. Como ya decía en su momento Marguerite Yourcenar, la eternidad depende de la adaptación al ritmo cambiante de los tiempos. En su libro interesantísimo en memoria de Adriano, concretamente, y en tanto nos podamos ir adaptando a los diferentes avatares que el propio desarrollo social nos va imponiendo, tenemos la posibilidad de flexibilizar los servicios policiales, acercarnos a los ciudadanos en, para que cumpla la policía su función profesional de mejorar la calidad. Y recordemos una cosa, ya Churchill decía, mejorar es cambiar, ser perfecto y cambiar a menudo. Busquemos esa perfección. Realmente, algunas circunstancias debemos encontrar que la policía debe ser, debe estar adaptada a su tiempo, a su época, a su país. Hay que flexibilizar todos los servicios policiales, hay que dar una respuesta eficaz, solidaria y pronta a las necesidades, donde el mejor arma que tenga la policía sea la palabra y donde haya una comunicación veraz y actuaciones preventivas y proactivas. Y ya como recordaba Hugh, vivir en sociedad implica un pacto social de equidad que exige que todos tengan derecho a disfrutar de los bienes necesarios para la vida. Algunas de las funciones que hemos comentado antes y que se ha visto. Fundamentalmente, como había mala gente encerradas en sus casas y poca circulación, las funciones investigativas y de disminución y de policía científica han decaído. En cambio, se han incrementado las actuaciones de seguridad ciudadana precisamente por los servicios de protección y custodia, de vacunas y de alerta en las unidades de reacción para hacer frente a las contingencias que se estaban produciendo. Todo ello se ha tenido que apoyarse en unos planes fundamentales operativos de seguridad basadas en políticas públicas de seguridad en coordinación con los organismos competentes. Se ha incrementado sobre todo el intercambio de información y las campañas informativas tanto a nivel nacional como a nivel internacional. A este respecto, destacar la gran participación que ha tenido en España el Cuerpo Nacional de Policía, sobre todo a través de las redes sociales. El tránsito se ha visto también, ha disminuido, aunque cuando así, lo que se ha incrementado ha sido la labor asistencial acompañando
a las personas enfermas o solas, visitando a aquellos, sobre todo ancianos, que se podían estar en casa en soledad y estando en todo momento a disposición. Y ya, para finalizar, algunas de las medidas concretas que se han implementado fundamentalmente ha sido la de vigilar y orientar a quien no lo realizaba las obligaciones impuestas por la autoridad sanitaria, de mascarillas, horarios, reuniones, facilitar medicinas, alimentos y productos de aseo, traslados a enfermos, ancianos o personal necesitado, vigilar e interesarse por los vecinos de su sector o ancianos que personas que viven solas, mantener en relación con las restantes personas las recomendaciones sanitarias del trato social, la distancia, los tapabocas, los contactos, etcétera, colaborar con las fuerzas vivas del barrio y la ciudad y la seguridad privada para el cumplimiento de los acuerdos establecidos, los controles perimetrales, etcétera, el apoyo al personal sanitario de hospitales, clínicas, médicos, enfermeros, personal sanitario, farmacéuticos. Y a este respecto, permítanme anunciarles pues, la creación en España de un interlocutor policial sanitario a diferentes niveles, nacional, provincial, local, para prevenir, informar y formar al personal para que no sufran agresiones o en el caso de que las sufran las denuncias por parte de pacientes, familiares y usuarios de estos tiempos de tensión. Este modelo se ha seguido manteniendo en la actualidad para evitar las agresiones y facultativos en los hospitales y en los dispensarios sanitarios. Se han lanzado muchos mensajes de tranquilidad por medio de emisores a los equipos de comunicación. ¿Por qué? Porque si transmitimos serenidad, confianza y optimismo, a la vez debemos desarrollar nuestra capacidad de adaptación. Lo mejor es siempre convencer antes que imponer, es seducir antes que mandar y particularmente cuando refiere a nuestra vida, nuestra salud y la de nuestros semejantes. En estos tiempos de pandemia mundial es evidente la dificultad de la aplicación directa de la policía comunitaria, pero en lo posible y en relación a los retos que afronta este milenio, este siglo, estos años, la sociedad en conjunto y las instituciones, entre ellas las policiales, deben adecuarse a las nuevas realidades por considerar que cuando la insolidaridad crece, la memoria nos recuerda que los otros fuimos nosotros. Y saber lo que es justo y no hacerlo es la peor de las cobardías, como ya decía Confucio. Hagámoslo y entre todos y luchando juntos podremos vencer totalmente a este rinoceronte gris, el COVID-19, y los que pudieran venir, pues como señalaba Einstein, entre las dificultades se esconde la oportunidad. Aprovechémosla. Para finalizar, recordar que la policía realmente a lo que aspiramos ser, como señalaba ya Proust, gentes discretas a la que se encuentra cuando se las busca y que el resto del tiempo pasan desapercibidas. Wittgenstein señalaba que también los pensamientos caen a veces inmaduros del árbol. Espero que disculpen la fruta si les parece un poco verde que les he presentado. Muchas gracias.